Bueno, procedemos a la grabación del tema 2 de filosofía de cara a las oposiciones de Andalucía. Tema 2. La función de la filosofía en el conjunto de la cultura. La relación del saber filosófico con el saber científico y otros saberes. 1.- La cultura. 1.1 Introducción. El término cultura acabará significando la mejora y el perfeccionamiento humano. Este modo de entender nuestro concepto como cultivo humano constituye uno de los dos significados que históricamente se han dado de cultura. El otro surgirá al considerarla como el resultado de aquel último. La cultura como cultivo personal alude a la formación individual en aquello que el hombre es y debe ser. El momento clásico entiende la cultura como un proceso de instrucción gracias al cual la naturaleza humana alcanza el ideal contemplativo, al que la misma tiende de suyo. El medieval, en cambio, cifra la cultura en la educación de los saberes religiosos, de los deberes religiosos, y la preparación del hombre para la salvación eterna. El moderno considera como cultura ese modo a cuyo través el hombre puede llegar a vivir de la mejor manera en este su mundo. En la actualidad, la cultura bascula entre una multiplicación y especificación de saberes, la competencia especializada y una restricción de conocimientos generales o, lo que es lo mismo, entre el uso profesional de conocimientos pragmáticos y el cultivo integral de nuestra naturaleza. Actualmente, los sociólogos y los antropólogos se refieren con el término cultura tanto al logro de la excelencia de nuestra naturaleza individual cuanto a los aspectos comunes que asumen determinadas formas del comportamiento humano. Si bien para los antropólogos es indiscutible la centralidad de la cultura como objeto de su ciencia, no se ponen de acuerdo respecto al significado de la misma. Taylor identifica cultura con civilización, que incluye conocimientos, arte, ley, moral, costumbres y cualquier capacidad y hábito adquirido por el hombre como miembro de la sociedad. 1.2 Reflexión sistemática sobre la cultura. Todo hombre, por el mero hecho de serlo, es culto, dado que cultura es todo aquello que a lo largo del tiempo los hombres hemos hecho y dicho, y que ha configurado a su vez nuestro modo de ser y de vivir. En este sentido, constituye en efecto una ficción filosófica oponer un supuesto estado natural a otro estado de sociedad. Partiendo de los dos siguientes modos de entender la cultura, a saber, como un sistema de comportamiento que comparten los miembros de una sociedad o como el legado social que el individuo recibe de su grupo, podemos observar, de una parte, la concurrencia en dicho concepto de varios estados diferentes de conciencia, en que puede pensarse desde mi cultura a una nuestra cultura de espectro no amplio, y cerrar con una cultura nacional o supranacional, compartida ya por numerosos o todos los individuos y, de otra, a observar una suerte de estratificación espaciotemporal como delimitadora de las culturas concretas. En tal sentido, constituiría la cultura ese conjunto de presupuestos básicos con los que juiciamos el mundo y nuestro sentido en él, así como también ese conjunto de elementos superestructurales como el lenguaje, lo sociopolítico, lo axiológico, lo religioso, lo económico y cuanto con hechura humana forma parte del medio en que vivimos. La cultura aparece, pues, como algo inseparable de la naturaleza humana hasta el punto de resultar conformados por ella. Esta conformación se produce a nivel evolutivo y educacional. A nivel evolutivo, dando lugar a una inflexión que determina la emancipación de lo biológico, provocando en el hombre no tanto una evolución en términos de individuo, sino de sociedad. Y a nivel educativo, socializando los procesos biológicos, afectivos y cognitivos. La vida del grupo, pues, determinada por la cultura, está determinada por la cultura. La cultura manifiesta es aquella formada por objetos, acciones y pautas tales como los tipos de las casas, los gestos, el lenguaje o los principios éticos declarados. Y la cultura encubierta es aquella que no es observable directamente, como las creencias, los valores, los miedos, etc. Ambas culturas suelen formar un sistema. Sabemos que el mundo humano es un mundo social, simbólico e histórico, vale decir, cultural, producto nuestro, pese a que el proceso de socialización nos presente sus rasgos como algo natural y absoluto. Por tanto, comprendemos que no existen prácticas culturales universales, tal y como proclama el relativismo cultural, sino que todo fenómeno sociocultural únicamente puede extenderse y valorarse dentro del marco de la cultura que lo genera. 2. El saber, los tipos del saber. El saber se utiliza como sinónimo de conocimiento. Sin embargo, el término saber es pluriforme, pues existe un saber científico propio de las ciencias empíricas o particulares, un saber popular que se expresa en los refranes, un saber filosófico que indica las causas últimas y primeras de algo, y un saber religioso, fruto tanto de la inteligencia natural humana como de la verdad revelada. También un saber práctico, que consiste en saber hacer algo.
Se suelen dividir en saber práctico o teórico. Aristóteles distingue tres tipos de saber. El teórico o contemplativo, que se trata de un saber desinteresado que versa sobre lo necesario. El saber práctico, que consiste en un saber actual y está dirigido a la guía de la acción humana. Y el saber poético o productivo, que es el saber producir o fabricar alguna cosa. Tres puntos y guión, el saber filosófico y el saber científico. Una de las exigencias de toda auténtica filosofía consiste en responder a las grandes preocupaciones de la época. La filosofía no puede perder su conexión con ella. Es indudable que la experiencia científica es la que ha creado la imagen del mundo del hombre medio moderno, aunque la imposibilidad en que se encuentra la ciencia de satisfacer todas las exigencias del alma humana ha comenzado a producir ya grandes grietas en la concepción cientista o cientificista. El cientismo es el intento de pretender asignar a la ciencia particular la respuesta íntegra a la realidad total, convirtiendo al filósofo en un simple vulgarizador sin campo específicamente propio e independiente. Con todo, las distintas concepciones de la filosofía y las sucesivas crisis de crecimiento del saber científico vuelven móvil el terreno de la discusión y difícil la delimitación de los campos. 3.1. Distinción entre la filosofía y la ciencia. Se puede afirmar que el dominio en que se mueve la ciencia positiva es el reino de la experiencia cotidiana explícita, expresada a través de hechos definidos y en la inmediata coordinación de los mismos por medio de leyes. El objeto de la ciencia positiva consiste en el estudio de la diversidad de los fenómenos y de su síntesis. A este dominio de lo relativo o fenoménico sobre el cual posee el saber científico una competencia exclusiva, se opone la competencia, también exclusiva, de la metafísica sobre lo trascendente o absoluto. Mientras el filósofo busca las razones absolutas de la realidad, el científico se preocupa por el establecimiento de las leyes que rigen en los fenómenos. Mientras la primera busca las raíces no empíricas de la realidad, la segunda inquiere la aplicación de la realidad a través del conocimiento de las relaciones puramente fenomenales entre las cosas. El camino de la ciencia positiva se caracteriza por un progresivo y acentuado abandono de las preocupaciones por todo lo que sea cosa o sustancia, en forma de una consideración más exclusiva de la pura relación entre fenómenos. Se buscan no las razones fundamentales del ser real de las cosas, sino las manifestaciones de lo que ya es. La ciencia no busca el qué último de las cosas, sino el cómo suceden los fenómenos. 3.2. Esbozo histórico en la relación entre filosofía y ciencia. Con Galileo se manifiesta ya claramente el nuevo sentido que asume el concepto de naturaleza. La distinción entre la idea de naturaleza en el sentido de la filosofía y la idea de naturaleza en el sentido de la física fue obra de Galileo. En él hay una distinción radical entre la naturaleza de las cosas y la naturaleza en el sentido de la física y, análogamente, una distinción entre la causalidad como relación ontológica y la causalidad física. Esta quiere medir variaciones, aquella concebir el origen de las cosas. La física no puede ocuparse del origen de las cosas, sino de la medida de las variaciones. Otro paso en este sentido es dado por la filosofía cartesiana. Esta separa el mundo en la res extensa y la res cogitans. La esencia del alma es el pensamiento y la esencia de todo lo corpóreo consiste en la extensión. La concepción de las cosas materiales como un reino de formas sustanciales desaparece. El mundo cartesiano queda dividido así entre el mundo de las puras conciencias y el mundo de las máquinas. La estructura de lo sensible es toda ella de naturaleza mecánica y geométrica. Conforme a su criterio de las ideas claras y distintas, juzga que la materia no solo se reduce a la extensión y el movimiento, de modo que todas las cualidades son modos del movimiento. En el siglo XVI se asiste a la desaparición del mecanicismo cartesiano frente al éxito de la ciencia newtoniana, que interpreta la marcha de todos los fenómenos de la naturaleza en función de la atracción y repulsión recíproca de las masas. Al principio de las fuerzas centrales, sucede luego la noción de campo. Se llama campo a una porción de espacio donde la influencia dinámica de conjunto es tal que la fuerza recibida por un punto que se desplaza en dicho campo depende a cada instante de la posición de este punto, mientras que en la ciencia newtoniana las fuerzas de atracción y repulsión dependen solo de las distancias y solo se ejercen conforme a la línea que une dos puntos. 3.3. El imperialismo del conocimiento experimental. Wittgenstein sostiene que la filosofía debe desaparecer porque no es posible decir nada con sentido, sino aquello que se puede decir, esto es, las proposiciones de la ciencia natural, que nada tiene que ver con la filosofía. Las cuestiones filosóficas no son sino pseudo cuestiones que hay que disolver.
A partir de Galileo surge el conocimiento llamado experimental y desde entonces es considerado el saber propio de la física, que pretende ofrecer no solo el puro razonamiento por el que creemos llegar a ciertas conclusiones, sino que incluye la percepción sensorial que confirma esas conclusiones puramente teóricas. A esto hay que añadir que las verdades de la física, además de saber teórico, tenían la condición de ser aprovechables por las convivencias para las convivencias vitales del hombre. Esta característica de saber práctico no es ya una perfección o virtud de la física como teoría o conocimiento especulativo. De aquí surge el reduccionismo kantiano de la filosofía a teoría del conocimiento, curva que se inicia en Descartes y que hoy se prolonga en su apéndice de la filosofía del lenguaje. En nuestros días hay muchos filósofos para quienes es un supuesto indiscutible, que no hay más saber sobre lo real que la verdad física, que no hay más saber en sentido estricto que el conocimiento empírico. 3.4. Limitación de la ciencia. A la ciencia le interesa el orden estable y permanente de sucesión y concomitancia de los fenómenos. Busca lo inteligible de las relaciones fenomenales. Al filósofo toca indagar el orden del ser, de lo absoluto, en una palabra, de la realidad misma. Esta diferencia de puntos de vista resalta en el significado diferente que asumen términos idénticos, según se usen en la física o en la filosofía. Así, el término causa significa para el científico simple antecedente, pero el científico, aunque la supone, no se pronuncia acerca de la eficiencia o capacidad real que tendría el antecedente de producir el consecuente. Se trata solo de vinculación fenomenal de dependencia funcional, mientras que para el filósofo causa tiene un sentido real. Para él se trata de un principio ontológico con el que es preciso relacionar y vincular la incapacidad que posee una realidad de ser explicada enteramente por sí misma. Es preciso admitir que ciencia y filosofía pertenecen a campos irreductibles entre sí y distintos. Se suele hablar de la limitación de la ciencia cuando se la compara con el campo total del saber o de todos los objetos inteligibles capaces de entrar en el área de la explicación intelectual, pues entonces se comprueba que la ciencia se limita solo a cierto orden de problemas y a encarar la realidad desde cierto ángulo. El punto de partida de la ciencia no es el punto de partida absoluto en el orden del total del conocimiento. Su objeto, su método, su estructura proponen una cantidad de problemas que la ciencia agita, pero cuya posición explícita y reflexión directa quedan necesariamente al margen del método experimental. Necesita disponer de soluciones sobre temas ajenos a su método y a sus fines. En las distintas etapas del saber científico nos encontramos con la presencia de juicios que expresan un valor existencial. La observación de los hechos, primera etapa de la ciencia, presupone un juicio sobre la existencia real y objetiva de un hecho. Más profundo es todavía el juicio existencial que implica el establecimiento de una ley científica, hasta el punto que la regulación expresada por la ley rebasada del campo de lo actualmente experimentado para aplicarse con validez a todas las observaciones futuras y posibles realizadas y controladas en igualdad de condiciones. Pues bien, este planteamiento y esta dilucidación del valor del juicio del que pende el valor de la ciencia, siendo evidentemente problemas metafenomenales y estando la ciencia encapsulada en lo estrictamente fenoménico, no le pertenece a ella plantearlos y resolverlos, sino solo usar la solución que ofrece la filosofía. La ciencia, edificada sobre juicios, necesita de ellos y, por lo tanto, deja abierta la posibilidad y la necesidad de otro saber. De esta forma, el método científico solo puede afirmar su autonomía limitando su competencia a algunos ámbitos muy delimitados del saber. En la filosofía se trata de encontrar las condiciones de posibilidad del conjunto de la experiencia y de toda experiencia posible. Se trata, en fin, de hallar un absoluto o un principio último de explicación que se mantenga enteramente por sí mismo, que no sea relativo a ninguna otra cosa. La autonomía 3.5, la autonomía de la ciencia positiva. Es cierto que la autonomía de la ciencia, cuando se extralimita y se separa de otros saberes erigiéndose en norma absoluta, conlleva frecuentemente a una opresión de la ciencia sobre el hombre. Todo ese saber, valioso en sí mismo, separado del saber de los valores, puede constituir la muerte de la persona humana. Podría volverse en el instrumento sutil y eficaz para una nueva barbarie. Una corriente actual de la filosofía surge de un modo violento contra el saber científico, subrayando su carácter no humano, su impersonalidad, su extranjeridad, su frialdad ante el ámbito del misterio y las grandes preguntas de los hombres de todos los tiempos. Sclages, quien más severas invectivas ha lanzado contra la ciencia y la técnica formulista,
unificadora y negadora de la vida. Es un hecho evidente que el progreso inmenso de la ciencia no ha seguido necesariamente un progreso idéntico en el orden de la conciencia humana moral y de la convivencia pacífica entre los pueblos. 3.6. Límites de la ciencia. La ciencia no es el saber total e integral. No existe una adecuación perfecta entre fenómeno y realidad total. Su mirada solo abarca una región del reino inteligible. Es ilógico querer aplicar luego sus conclusiones todo el campo de lo real. El fenómeno de conciencia, por ejemplo, es irreductible al método científico y, en general, a medida que se asciende en el reino de la vida y nos acercamos a la voluntad libre del hombre, el mundo de la persona y a la esfera de los valores, el método científico se revela incapaz de dar cuenta de esas realidades. Todo ese mundo de objetos sobre los cuales versa la matemática, la física, la química, etc., solo son posibles en la medida en que se dan a una conciencia humana. De un modo general, todas las ciencias teóricas, todas las búsquedas prácticas tienen el objeto como única preocupación, pero es lo propio de la filosofía desinteresarse del objeto y tratar de penetrar la esencia misma de cada conciencia, sin la cual el objeto no sería nada para nosotros, incapaz tanto de ser representado como de ser deseado. Hemos subrayado el sentido exacto del término limitación de la ciencia. No se trata de insuficiencia de medios propios para llevar a cabo su tarea específica. Se trata de una no radicalidad de las cuestiones estudiadas, un presuponer cantidad de cuestiones cuyo valor usa, aunque no es su competencia fundamentarlos. La filosofía, por contra, es un saber culminante y no absorbente, el horizonte mayor y último de todo conocimiento humano racional, el saber destinado a regir, juzgar y ordenar desde las razones primordiales a la totalidad de las preocupaciones naturales del hombre. 3.7. La osmosis entre la filosofía y la ciencia. A pesar de la recíproca autonomía, la visión integral de la realidad exige unir lo que en razón de la indagación metódica se ha distinguido. Hay ejemplos interesantes de una visión integral de lo real, utilizando la convergencia fecunda de todos los saberes. El tema de la evolución biológica es un caso típico de la íntima interdependencia del saber científico positivo y la filosofía. Por otra parte, aunque descartamos la organización de un saber unívoco y lineal, es con todo, una exigencia fundamental del espíritu del hombre el tratar de establecer la unidad en el conjunto de la reflexión humana. En la inmensa red de sentidos y significaciones manejados y descubiertos por la ciencia, la metafísica debería aportar el sentido y la significación suprema y última en el orden natural, que exprese y justifique ante la historia la razón de ser de una época y por cuyo intermedio esta época alcanza una visión lúcida de sí misma. La ciencia, además de ofrecer a la filosofía un inmenso campo de especulación, es siempre un aviso permanente para la filosofía, cuando comienza esta última a perderse en la sofística, en los irracionalismos y los escepticismos, así como en las metafísicas especulativas separadas del poder de lo real. A su vez, la filosofía sirve a las ciencias y al hombre recordándole sus límites y que no todo tolera ser abordado con el método científico y que no todo está resuelto cuando ha sido explicado por la ciencia. Es necesaria una comprensión de la realidad más allá de la explicación de la ciencia. Por eso, el ideal no es una separación, sino un diálogo nuevo y fecundo entre estas dos potencias mayores del espíritu. 3.8. La ciencia y el sujeto. Puede parecer que la ciencia es pura objetividad, que en ella se dice de forma impersonal lo que la realidad es en sí misma. Parecería que en la ciencia las cosas vienen dadas por sí mismas, como si fuera la realidad la que se da de sí en la forma de un conocimiento. Parece que un principio importante, definitivo, rige esta ciencia objetiva. Solo ha de ser real aquello que queda en nuestra realidad posible. De esta manera, nada que no sea reductible a las cualidades primarias de lo material puede ser considerado en la ciencia, pues solo ello se dice tiene realidad. Pero quien piensa de esta manera toma sus deseos por realidades. El sujeto, que dice la ciencia, quien decide cortarse de sus propias palabras, creyendo así construirse por su cuenta un mero discurso de objetividades, según el cual las cosas, la realidad se va diciendo a sí misma, sin ver, sin embargo, que es un logos quien necesariamente habla de ciencia. De esta manera, el círculo hermenéutico se ha ido cerrando sobre la ciencia, haciendo que ella aparezca como un conocimiento de objetividad impersonal. 3.9. Resumen: el saber científico y el saber filosófico. En filosofía no basta con ser cautelosos, sino que hay que ser completos.
La filosofía no tiene otra razón de ser ni otra justificación que la de aspirar a pensar el todo, en la medida en que esto es posible y a los niveles que los distintos objetos permitan. Hegel afirmaba que solo la filosofía es lo que hace ver al hombre el mundo como tal, como totalidad, no como ilusoriamente le aparecen las cosas, separadas, aisladas, como autónomas, es una conciencia ingenua. La cualidad más apreciable del saber científico es la exactitud. La exactitud solo puede existir cuando se habla de objetos cuantitativos, es decir, mienta a lo que es susceptible de contarse y de medirse. Pero, ¿es posible medir la belleza? ¿Es posible medir los sentimientos humanos? Quizás desconcierta decir que la exactitud no es un atributo esencial de la verdad. La verdad del saber filosófico no será una verdad exacta, pero no por ello deja de ser un saber preciso, o puede serlo y debe serlo. El planteamiento de la cuestión de la diferencia entre el saber filosófico y el saber científico conduce finalmente a un criterio de valoración, en la medida en que la filosofía no posee el tipo de evidencias y el método seguro que las ciencias poseen para llegar a ellas. Su validez como saber ha de ponerse en entredicho. Pero esta objeción a la filosofía no procede sino del presupuesto o del supuesto de una determinada concepción de la ciencia que, sin previa discusión, pretende imponerse imperialmente y que acapara unívocamente todo saber estricto y riguroso. La diferencia en realidad entre ambos saberes no procede del tipo o clase de conocimiento que cada uno proporciona, sino de la diferente peculiaridad de los respectivos objetos de uno y otro saber. ¿Existe el objeto de la filosofía? Esta pregunta es lo que radicalmente distingue a la filosofía de todos los demás saberes, pues mientras estos parten de la posesión de su objeto, delimitando sus límites y dedicándose a su estudio, el saber filosófico tiene que comenzar por justificar su existencia, de tal forma que su posesión es el término y no el supuesto de su reflexión. 4. El saber teológico. El problema epistemológico de la teología está en el valor, la función y el sentido que puedan tener argumentos racionales basados en la fe u orientados a ella. La teología es una realidad ubicua. Hay teología allí donde hay religión, pues todo creyente tiende necesariamente a una explicación segunda. También es una realidad histórica, puesto que cada uno constituye el resultado de un proceso de constitución e interacción múltiple con las otras religiones y teologías, con la filosofía y en general con la cultura y con los diversos desafíos sociales. De ahí su carácter vivo y, en ocasiones, conflictivo. En Occidente, son los presocráticos quienes la inician de un modo sistemático, aplicando el logos al mito, buscan una comprensión más profunda y coherente de lo divino. La palabra teología aparece por primera vez en Platón con la clara intención pedagógica de establecer normas para la adecuada explicación a la juventud de los mitos. En Aristóteles adquiere un tinte especulativo como reflexión sobre el primer motor. Los estoicos la dividen en teología mítica, teología física y teología política. Intuitivamente solemos tener muy clara la diferencia entre creer y saber. Para llegar a saber, partiendo del creer, necesitamos alguna justificación racional de nuestro creer, pero no una justificación racional cualquiera. Si por las razones por las que creemos no están bien conectadas con la verdad de lo que se cree, no podemos decir que sabemos. La excesiva y creciente distancia entre fe y razón había distanciado a la religión de la vida real, pero se reconstruye a un nuevo nivel la unidad entre fe y razón. Esta ya no se encuentra ante la revelación como ante algo ajeno, que debe aceptar porque sí, sino ante otra forma o uso de sí misma, que a su debido nivel puede y debe verificar en su verdad o falsedad. La palabra de la revelación no remite a la persona a fuerza de sí misma, sino a su propia y definitiva realidad. 5. Conclusión. Saber y praxis. Desde la Ilustración y la filosofía crítica kantiana, la razón descubre sus propios límites y debe ejercer una crítica sobre sí misma al descubrir su dependencia. La razón ilustrada debe considerar su contexto vital y existencial. El filósofo no debe olvidar la situación desde donde piensa. El científico que aísla el objeto de su investigación del contexto sociopolítico no puede ser verdaderamente ilustrado, es decir, no conseguirá que el resultado de su trabajo contribuya a la liberación de los hombres, sino que lo dejará en manos de quien los manipule. La oposición y distinción entre la actividad práctica y la teórica, tal como generalmente había sido entendida desde Aristóteles, fue puesta en entredicho por el materialismo histórico marxista. Para Marx y Engels, la praxis adquiere un significado más específico y técnico, concibiéndola como la actividad humana material y social de transformación de la naturaleza, la sociedad y del hombre mismo, y, por tanto, es el fundamento de la teorización. El marxismo considera que la praxis es la que engendra la génesis de todo conocimiento.
De esta manera debe entenderse como una unidad dialéctica entre la acción humana y el conocimiento. Para la razón crítica, la verdad no es un asunto exclusivamente técnico, sino que debe asumir la creación histórica de su acción teórica. El hombre real no existe en abstracto, sino solo en concreto, y quien piensa está condicionado por los propios límites de su inteligencia y por el saber posible en su tiempo y en sus circunstancias históricas concretas. El saber individual se hace así racionalidad práctica, política y social. 6. Bibliografía. Ayer, Lenguaje, Verdad y Lógica, en Martínez Roca, Barcelona, 1961. Habermas, Ciencia y Técnica como Ideología, en Tecnos, Madrid, 1992. Husserl, La filosofía como ciencia rigurosa, en Magisterio Español, Madrid, 1980. Malinowski, Una teoría científica de la cultura, en Edasa, Barcelona, 1972. Ortega y Gasset, ¿Qué es filosofía?, en Revista de Occidente, Madrid, 1976. Rorty, La filosofía y el espejo de la naturaleza, en Cátedra, Madrid, 1983. Spengler, La decadencia de Occidente, en Espasa Calpe, Madrid, 1923. Y Taylor, La cultura primitiva, en Ayuso, Madrid, 1975. Y bueno, aquí acaba el tema 2, tal como lo presentaríamos a las oposiciones.